¿Qué tal? Buenos días. Pues con el gusto de poder compartir con ustedes algo de lo que hemos estado haciendo también. Esta sesión se preparó justo, es un webinar interno para todos los de mi comunidad, la comunidad Respira, Duerme y Sonríe, donde esta es una clase que muy al inicio de los cursos nosotros le impartíamos, pero que por alguna razón ya no da tiempo, entonces hoy decidí volver a hacerlo y además con la colaboración de Nemocef, porque siempre lo hemos utilizado. Yo vengo utilizando el software desde 2006 con sus primeras versiones, entonces pues es algo que a mí me ha ayudado mucho para hacer mis diagnósticos y hoy quiero compartirlo con ustedes. Voy a llevarme ahorita una charla, no es muy larga porque realmente lo que quiero es que utilicemos el software para que ustedes vean todas las posibilidades que tenemos de hacer nuestros diagnósticos con la tecnología que pues ahora está en boga, está para todos. Y les agradezco mucho a todos ustedes la presencia aquí para esta charla. Entonces, pues bueno, voy a arrancar. Vamos a hablar algo de cefalometría. Solamente una pregunta. No sé si se vaya a grabar la charla porque tengo bastantes preguntas en mi WhatsApp de que si se va a grabar para luego poderla compartir. Ok, perfecto. Ya me dicen que sí se graba. Bueno, hoy voy a hablarles realmente de una cefalometría que es la que yo estoy utilizando de manera convencional, que es el análisis de Yaravac. A mí me encanta porque es una cefalometría que utilizamos mucho para los pacientes que están en crecimiento. Ustedes saben que a lo que yo me dedico es a cambiar la morfología craneofacial de los niños para tener una morfología facial, orofacial, una armonía en la vida adulta para disminuir las posibilidades de que sea un paciente con alto riesgo de tener apnea obstructiva de sueño. Entonces, Yaravac a mí me permite visualizar a largo plazo cómo es el crecimiento de este niño, qué es lo que yo espero y qué puedo lograr, porque también pues tengo limitaciones dependiendo cómo haya crecido la base de cráneo y también la manera en que se hayan desarrollado los maxilares en la primera infancia. Por lo tanto, va a importar mucho en la edad en la que nosotros estemos haciendo el diagnóstico para nuestros pacientes. A la derecha tienen un panel donde hay un chat donde ustedes pueden ir haciendo las preguntas y al final vamos a responder todas las inquietudes que ustedes tengan. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vamos a ver qué es lo que hizo Yaravac. Yaravac se basó primeramente en la base de cráneo para decidir, de acuerdo a esa medida, cómo es que iba a crecer el maxilar y la mandíbula, dependiendo cómo se abrían los ángulos, el ángulo silla, el ángulo articular y el ángulo goniaco, que es en el que vamos a hacer mucho hincapié el día de hoy. Entonces, las estructuras del complejo craneofacial basadas en la base craneal anterior que van a ir de silla a nacio. Entonces, ¿qué nos dice Yaravac? Que el ángulo silla, este ángulo se forma por el plano que va de silla articular y de nación a silla. Ustedes saben que silla es el punto en el centro de la silla turca del esfenoides, por eso se le llama ángulo silla. Y él nos dice que este ángulo debe de medir 123 más menos 5 grados. Yo sinceramente siempre trato de irme a la norma cerrada. Y vemos cómo esta base craneal anterior puede estar muy aumentada. Si está aumentada, quiere decir que la base craneal está muy posterior. ¿Y qué pasa? Que tenemos una proyección mandibular disminuida. Pensemos, si este ángulo se abre, entonces la base craneal estará muy posterior y eso nos dice que el cóndilo va a entrar muy hacia atrás y entonces la mandíbula, aunque tenga muy buen tamaño, no va a tener una proyección anterior. ¿Por qué? Porque en donde se inserta nuestro cóndilo mandibular está muy posterior. Entonces, este ángulo idealmente debe de estar 123 y en un clase 2 me convendría que estuviera cerrado, porque aunque tuviera una mandíbula pequeña, tendría una muy buena proyección anterior y nos va a permitir tener un muy buen perfil. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, es importante que analicemos cómo está nuestra base de cráneo.
porque a lo mejor milimétricamente mi mandíbula está de buen tamaño, pero mi ángulo sí ya está muy abierto, entonces este paciente va a crecer con un perfil retrognático de clase 2, que me lo va a predisponer para tener una vía aérea más cerrada y por lo tanto tener un factor de riesgo para apnea del sueño en su vida adulta. El otro ángulo que nos dice el doctor Yarabak que debemos de analizar es el ángulo articular, este que está aquí. Y pasa más o menos lo mismo. Aquí él va a medir cómo está la rama de la mandíbula posicionada anteriormente y verticalmente. Y nos dice que el ángulo articular debe de medir 143 más o menos 5. Y nos dice que si está aumentado, quiere decir que esta base craneal posterior está muy posterior y que nos va a dar poca proyección mandibular. Pero si está disminuido, probablemente la mandíbula pueda proyectarse hacia adelante. Entonces aquí algo que a mí me gusta hacer mucho es ver cómo está el ángulo articular, porque esto en pacientes en crecimiento sí lo puedo modificar. ¿Y qué puedo hacer? Hacer que esta rama mandibular crezca hacia adelante. A lo mejor milimétricamente mi mandíbula es pequeña, pero yo puedo hacer que con la fuerza muscular, con la rehabilitación miofuncional, esta mandíbula puede ir creciendo hacia arriba y hacia adelante y darle una mejor proyección independientemente del tamaño que milimétricamente me está diciendo que mide este cuerpo mandibular. Ahorita vamos a ver también unos ejemplos. Entonces, si la posición de la rama puede estar afectada por el entorno muscular y el crecimiento, el desarrollo maxilar, nasomaxilar y de la faringe. Me regreso. ¿Qué pasa si tenemos muy posterior, muy abierto el ángulo articular? Se posiciona la rama y sobre todo el ángulo goniaco muy posterior y me llevará y me predispondrá a cerrar la orofaringe. Por lo tanto, me conviene trabajar para que este ángulo articular se mantenga en la norma o se pueda proyectar más hacia adelante, como con el control vertical de mi paciente, es decir, evitar a toda costa que la mandíbula pueda rotar hacia abajo y hacia atrás, me abra este ángulo y me predisponga a la apnea obstructiva del sueño. Entonces, aquí vemos que ángulos mayores a 143 me van a ubicar las ramas en sentido vertical y me van a favorecer el patrón dólico facial, que obviamente no va a ser conveniente para nuestros pacientes. Aquí lo vemos. Si el ángulo articular se abre, la mandíbula rotará hacia abajo y hacia atrás, por lo tanto, se puede incrementar el crecimiento vertical del maxilar superior, lo cual me predispone a tener mordidas abiertas, mandíbulas rotadas hacia abajo y hacia atrás, que me cerrarán la vía aérea en la orofaringe. Y esta mandíbula puede tener muy buen tamaño, pero con un ángulo articular abierto, mi paciente va a crecer dólico facial. Y este patrón se hace más fácil de presentarse cuando tenemos una musculatura muy laxa, típica del paciente que respira por la boca. Por eso es que en la rehabilitación miofuncional hacemos mucho hincapié en darle fuerza al músculo que se inserta aquí, el macetero, al que se inserta acá, que es el temporal, que son los músculos más fuertes del complejo estomatognático, para redirigir la mandíbula hacia adelante y hacia arriba, y este ángulo articular cerrarlo y por lo tanto proyectar mejor el mentón hacia adelante y abrir la vía aérea para disminuir el riesgo de que se colapse durante el sueño. También en estos pacientes dólico-faciales es muy fácil pensar que se pueda distraer el cóndilo y los predispone a tener trastornos temporomandibulares por dislocación o por pérdida discal o por compresión de la zona bilaminar, lo cual puede generar trastornos, dolor orofacial y trastornos temporomandibulares. Por eso es muy importante que pongamos mucha atención en nuestro ángulo articular, que no se abra demasiado y nuestras mecánicas de tratamiento sean dirigidas a cerrarlo, a que se vayan hacia adelante. Entonces, la buena noticia es que justamente ese ángulo articular sí se puede modificar con los tratamientos. Por lo tanto, nuestros tratamientos tendrán que ir enfocados a disminuir
el crecimiento vertical, más bien el control vertical. Por eso ustedes saben, todos ustedes los que están aquí han tomado de alguna manera nuestros cursos, saben que cuando hacemos el tratamiento de disyunción maxilar, colocamos la pista, la férula oclusal para rehabilitar los músculos de la masticación y que cuando quitemos esa férula, la mandíbula pueda rotar hacia adelante y hacia arriba y por lo tanto haber cerrado el ángulo articular. Entonces, aquí nuestros tratamientos para el paciente dólico serán en el control vertical, aunque por otro lado, ángulos articulares muy cerrados estarán predisponiendo a un paciente braquifacial que va a tener demasiada fuerza muscular y que esa fuerza muscular también nos puede llevar a una contracción, una compresión de la faringe durante el sueño y predisponer la apnea. Entonces, si está muy cerrado, nuestro trabajo tendrá que ser enfocado a llevarlo a la norma, porque ese es uno de los ángulos que sí podemos manipular. El ángulo sí ya no, porque se tiene que ver con base de cráneo y se desarrolló del nacimiento a los 3 años. Pero esa base de cráneo se desarrolló por la respiración. Entonces es muy importante que tengamos eso en cuenta. Otro ángulo que también podemos modificar mucho es el ángulo goniaco, que debe de medir 130 y nos dice que pues ya obviamente que si está muy abierto, predispone a mordida abierta y a rotación mandibular hacia abajo y hacia atrás, pero aquí nada más del cuerpo mandibular. No estamos influyendo sobre el ángulo articular, sino básicamente sobre la escotadura antegonial. Por eso es que también aquí hacemos mucho hincapié en los músculos de la lengua y los músculos de la masticación y la posición del hueso yoides para que esta mandíbula pueda estar rotando hacia arriba y hacia adelante. Entonces, aquí nos dice que se describe la morfología mandibular y el valor aislado de este ángulo solamente describe cómo se relaciona el cuerpo y la rama. Vamos a ver aquí qué pasa, vean. Por ejemplo, un ángulo goniaco demasiado cerrado nos predispone a que nuestro paciente sea braquifacial y un ángulo demasiado abierto nos predispone a que nuestro paciente sea dólico-facial. Lo ideal es que esté en la norma para que tengamos un crecedor neutro. Pero además este ángulo se divide en superior y en inferior. Y el que nosotros podemos modificar es el ángulo goniaco inferior a partir de las posiciones dentoalveolares. Por eso en control vertical se pide que hagamos mucha intrusión en el sector posterior dentoalveolar. ¿Para qué? Para que cuando quitemos el contacto de los dientes, nuestra mandíbula sea capaz de rotar hacia arriba y hacia adelante en ángulos muy abiertos. Y por ejemplo, en los pacientes braquifaciales, lo que se hace, y ustedes lo saben, cuando yo les comento que la pista oclusal en un dólico debe ser gruesa para obtener, maximizar la intrusión dental, y en un braquifacial la pista oclusal debe ser delgada para que, y a lo mejor en el sector medio no toque, para provocar la extrusión dental y poder abrir este ángulo goniaco. Pero para eso debemos de saber cómo está ese ángulo, si está abierto, si está cerrado. Entonces, algo que debemos de nosotros también analizar es cuánto mide la base craneal. Esto ya no va a ser modificable. De ninguna manera vamos a poderlo modificar, ni hay cirugías que puedan modificar la base craneal, que va de silla a nación. Entonces, aquí tenemos que ver si esta es una base craneal corta o larga. Hay normas, lo máximo en un adulto que el doctor leyó era que eran 71 milímetros. Sin embargo, ahí le da más peso a la proporción. Es decir, él nos dice que si tenemos un plano mandibular de 69, ojalá que la mandíbula, el cuerpo mandibular, también midiera 69. Vamos a ver cómo se interpreta. Porque aquí vemos cómo tenemos un cuerpo mandibular, que también les decía, mide 71, pero realmente lo que se busca es la proporción. Si aquí mide 60, aquí también que mida 60. Si aquí mide 70, aquí también que mida 70. Pero pensemos que aquí mide 50 a los 10 años y aquí mide 60, aquí ya nos está diciendo que tenemos una base craneal corta con respecto a la mandíbula que ya está 1 centímetro más grande. Por lo tanto, ese paciente tiene una predisposición a ser una clase 3. Si esa mandíbula es grande y no hacemos algo en los ángulos goniaco y articular, va a ser un paciente con una morfología craneofacial de clase 3.
Entonces, si yo ya vi que su base de cráneo es corta y que a lo mejor puedo yo abrir un poquito el ángulo articular y abrir un poco el ángulo goniaco, a lo mejor lo hago un poquito más largo, pero no permito que se cruce la mordida, que eso es algo que nosotros tenemos que planificar en nuestros tratamientos porque se supone que esta proporción debe ser 1:1. Por eso dice, base craneal anterior mayor que la longitud del cuerpo mandibular, hay poco potencial de crecimiento en la mandíbula y por lo tanto nuestro paciente tiene posibilidades de tener una tendencia clase 2. Pero una base craneal anterior menor en longitud que el cuerpo mandibular, el potencial de crecimiento nos dice que para la mandíbula que va a ser un paciente clase 3. Si nos basamos básicamente milimétricamente, valga la redundancia, en lo que mide la mandíbula y la base de cráneo. Aquí el doctor Yaraba, ¿qué es lo que nos dice? Ustedes no pueden cambiar base de cráneo ni milimétricamente lo que mide la mandíbula. Lo que podemos modificar con los tratamientos de ortopedia es el ángulo articular y el ángulo goniaco de acuerdo a las mecánicas ortopédicas u ortodóncicas que nosotros estemos visualizando y también modificar las inclinaciones dentales y la colocación de los dientes en sentido vertical en el sector posterior, dependiendo nuestros objetivos de tratamiento. Por ejemplo, en un paciente clase 3, a lo mejor me conviene que se me extruya un poquito para que la mandíbula rote un poquito. Con eso abro el ángulo goniaco, abro el ángulo articular y probablemente no se me exprese tanto la clase 3 en sentido sagital. Retroinclino un poquito los dientes, proinclino un poquito los dientes de adelante y estoy camuflajeando o modificando el crecimiento basados en estos ángulos y en el proceso dentoalveolar, porque yo sé que esta mandíbula va a crecer en la pubertad suficiente como para tener un peligro de ser un clase 3. De ahí que si tenemos un paciente clase 3 en la infancia con una base craneal corta, nos enfoquemos en desarrollar el tercio medio lo mejor que se pueda, en redirigir el crecimiento mandibular quizá un poquito vertical, no mucho. ¿Para qué? Para que tengamos una sobremordida adecuada al final del crecimiento. Sin embargo, si tenemos un paciente clase 3 que yo pude descruzar alrededor de los 6 años, pero tengo una base craneal corta y un ángulo articular cerrado, un ángulo silla cerrado y un ángulo articular que no lo puedo modificar tanto, entonces es momento de decirle a los padres que ese niño tiene muchas posibilidades de que en la pubertad el cartílago articular tenga un potencial de crecimiento importante y que la mandíbula se proyecte más allá de lo que yo quisiera, y aunque yo lo tenga descruzado a los 7 años, en la pubertad la mandíbula va a crecer más de lo esperado. ¿Por qué? Porque tiene una base craneal corta y el potencial, de acuerdo a la radiografía carpal y a las curvas de crecimiento del doctor Scamon, se sabe que la mandíbula se comporta como un hueso largo y su máximo potencial viene en la pubertad. Entonces, aquí vamos a ver, por ejemplo, esta niña. Voy a terminar la presentación y luego ya pasamos al software. Vean cómo ella tiene una base craneal de 55, ella tiene ahorita 5 años, 5 o 6 años, su base craneal mide 55 y su cuerpo mandibular mide 58. Es decir, aquí nos dice que la base craneal es corta, es decir, en su primera infancia, más o menos a los 3 años, no se pudo desarrollar como debiera, pero su mandíbula está un poquito más larga que la base craneal, es un foco rojo. Aquí yo veo mordida abierta, pero tengo que ver qué pasa cuando yo hago el control vertical, que ahorita lo vamos a ver en las plantillas con el software, y aquí también tengo que ver cómo está mi ángulo silla. Mi ángulo silla aquí está bien, pero mi ángulo articular está abierto. Esto quiere decir que su mandíbula está posicionada un poco más atrás de lo que a mí me gustaría. Eso me conviene si la paciente es clase 3. Entonces, mis mecánicas tendrán que ser a cerrar el ángulo articular, el ángulo goniaco, perdón, hacia adelante, pero mantener abierto el articular. ¿Por qué? Porque si yo cierro el ángulo articular, la posibilidad de que se desenmascare esta clase 3, porque
muy claramente este cuerpo mandibular es más largo de lo que yo quisiera con una base craneal corta, entonces la posibilidad de que se manifieste una clase 3 cuando yo cierre la mordida en el sector anterior va a ser muy alta. Ahorita lo vamos a ver. O por ejemplo, aquí tenemos este paciente que es clase 2. Ahorita vamos a trabajar, vamos a trazar esas radiografías para que a ustedes les quede más claro. Y aquí vemos un cuerpo mandibular que es corto y una base craneal que aparentemente también es corta. Y ahorita justamente es lo que es una de las radiografías que vamos a trazar para que a ustedes les quede más claro. Les dejo esto porque ya voy a salir de de la presentación de PowerPoint para pasar directo al software. Pero bueno, aquí la señorita Irene es quien nos está acompañando y que nos hace favor de presentarnos para que nosotros veamos cómo funciona y cómo podemos sacarle el máximo provecho a al software, ¿ok? Entonces voy a dejar de compartir esto para compartir el software. Yo aquí ya tengo unas radiografías precargadas. No sé si ya las estén viendo aquí, estén viendo aquí ya el software. ¿Me dicen, por favor? Ah, ok, me dicen que ya se ve. Ok, entonces, mire, vamos a abrir una radiografía para trazarla. La verdad es que aquí le vamos a poner añadir paciente y vamos a inventarnos un nombre. Vamos a ponerle el mío para que lo identifiquemos rápido. Vamos a ponerle como prueba. Ustedes así reciben su software cuando sirve la capacitación y aquí pueden capturar todos los datos de su paciente. Y yo ahorita por rapidez nada más voy a cambiar a capturar los nombres, ¿sale? Entonces aquí ya está agregándose este paciente y entonces yo lo que voy a hacer es que voy a añadir registros. Aquí ustedes pueden ver que se ve registros. Estamos en 2D y voy a añadir radiografías y voy a añadir, déjenme quitar aquí mi cámara, y voy a añadir que voy a capturar esta. Aquí, por ejemplo, podemos capturar 3 radiografías o puedo capturar radiografías y fotos. Como ahorita solo vamos a hacer el trazado, voy aquí a seleccionar radiografía y voy a seleccionar mi radiografía lateral y vamos a seleccionar justamente la radiografía de esta pequeña que está en clase 2 y le vamos a dar finalizar. Entonces esto se va a subir para guardarse en la nube. Vamos a esperar a que, es que déjenme subir esto. Aquí ya la tenemos. Y vamos a esperar a que me aparezcan un poquito nada más a que se sincronice para ver yo todos los estudios que voy a tener de esta paciente. Aquí está. Yo le voy a dar abrir a esta radiografía y la verdad es que les decía que yo este software lo manejo desde el 2006. Esta última versión volví yo a adquirirla y a volver a trabajar ya con un software mucho más nuevo, porque la maravilla de la inteligencia artificial, en el 2006 yo tenía que ir, me pedía el software que yo fuera marcando los puntos con el mouse, el ángulo, el punto silla, el punto nación, etcétera. Aquí ya no, aquí yo lo que digo es realizar trazado nada más, le doy, me dice que la tengo que calibrar, para eso traen esta reglita todas las radiografías de los aparatos actuales. Le pongo que de aquí a aquí mide 10 milímetros. Le doy a aceptar. Ya está calibrada. Ahora le digo realizar trazado. Vamos a empezar a trazar. Y solita la inteligencia artificial empieza a detectar los puntos. Y a mí solamente me pide que le ponga la vertical verdadera para que yo tenga una línea para saber si mi radiografía está en posición natural y vean prácticamente están ya todos los trazos. Yo me voy aquí al panel de la izquierda, le doy ajuste de los puntos, por ejemplo aquí nada más para ver la zona del cuello, quizá un poquito aquí en el mentón, yo quiera moverle
Y básicamente, la verdad es que casi no le tenemos que mover nada. Aquí está marcado todo. Y entonces ahora yo le puedo superponer la radiografía lateral, que en este caso no la he cargado. Bueno, pero ahorita hacemos otra prueba con otro paciente donde cargue todo. Y aquí ahorita vamos a ver nada más el trazo. Y vamos a darle continuar. Entonces, aquí yo ya tengo para los trazos de mi paciente, quiero ver la cefalometría, aquí están los números, y yo ya puedo ver, y aquí me dice qué cefalometría es la que yo quiero ver. A mí me gusta utilizar mucho la del Roth-Jarabac, pero ustedes tienen toda esta lista para que inmediatamente que ustedes ya se hizo el trazado, ustedes puedan elegir. Por ejemplo, hay quien quiere ver Rickets, también se encuentra aquí y nos va dando todas las medidas. Ustedes pueden aquí ver las medidas de nuestro paciente en este panel. Y entonces aquí yo lo que hago es ver qué medidas están. Pero como hoy nos tocó ver lo de Jarabac, voy a ponerme en Roth-Jarabac y vamos a ver. Y por ejemplo, vean, base craneal anterior mide 54. Aquí está la base craneal anterior que va de silla a nacio. ¿Ok? Y entonces, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Cuánto mide silla? Necesito saber cuánto mide articular. Vean, también está en 150, quiere decir que está muy abierto y que esta clase 2 tiene poco potencial de crecimiento si yo no cierro el ángulo articular. Y vean, el ángulo goniaco está en 121 y debería de estar en 123. Nos dice que es una paciente braqui. O sea, no es un problema puramente vertical, es un problema sagital donde tenemos una base craneal en 54, pero su cuerpo mandibular prácticamente está dentro del mismo tamaño. Entonces, yo tengo que promover que esta mandíbula, este ángulo articular se cierre. Y aquí me puede ayudar el software haciendo un BTO. Este es un BTO normal. Yo le voy a poner plan de tratamiento 1. Y aquí yo puedo manipular con los puntos de control aquí y puedo rotar mi mandíbula. Yo, por ejemplo, quiero que mi mandíbula rote hacia adelante para que se proyecte el mentón y aquí yo veo cuánto tengo que sobreponer. Yo sé que esto está fuera de la realidad, no puedo intruir tanto, entonces el tema no sería vertical. Me regreso aquí y entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que buscar la manera que esto entre por lo menos en 143. Ahí vean el ángulo articular, va modificándose. Aquí lo tengo en 143. Tuve una proyección de la mandíbula, pero veo que aquí no puedo intruir tanto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mecánicas para hacer crecer un poco más la rama. Por lo tanto, temporalmente, a lo mejor lo que me conviene es colocar el Hyrax con una pista oclusal no tan gruesa y dejar que se extruya un poquito aquí el sector medio de mis molares. ¿Para qué? Para abrir temporalmente la mandíbula y que crezca la rama. Y después sagitalmente esperar el crecimiento del cóndilo con aparatos que me coloquen la mandíbula un poquito más adelante. ¿Para qué? Para estimular el cóndilo articular, porque esta paciente tiene una base craneal cortita, pero su mandíbula también es cortita. Entonces, genéticamente yo no puedo esperar que crezca tanto. De hecho, puedo hacer otra predicción, otro plan de tratamiento y aquí nos dice con predicción. ¿A cuántos años? A lo mejor yo pienso, quiero ver cómo va a crecer aproximadamente si crece normal en 5 años. Y veo que tiene potencial de crecer su mandíbula. Entonces, a mí, a lo que me resta aquí es a lo mejor llevarme los dientes un poquito hacia atrás, el de abajo un poquito hacia adelante y voy mejorando el perfil y dándole terapia miofuncional a los labios para mejorar, porque yo sé que de acuerdo por la edad que tiene esta paciente, la posibilidad de que crezca punta nasal, el maxilar superior, aquí es cuando nos conviene a lo mejor hacer una buena disyunción maxilar
para que nos haga una neumatización del seno maxilar, se proyecte el punto A y esperar el crecimiento, porque aquí nos dice que en 5 años, si esta paciente funciona bien, la posibilidad de que se exprese su mandíbula es grande, porque no tiene un crecimiento vertical. Eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a que esta paciente no se quede en clase 2, siempre y cuando trabajemos en la musculatura y no tengamos, y no estar trabajando, podemos cambiar base de cráneo, pero sí podemos modificar el ángulo articular. Y entonces aquí a lo mejor lo que nos conviene es ahí sí, ahora sí, hacer un poquito de control vertical y a lo mejor dejarla en 148 y tenemos un perfil mucho más ortognático. Entonces, vean cómo ya no tenemos que estar trazando en el papel y haciendo recortes. A mí me tocó cuando yo hice mi posgrado hacer plantillas y hacer recortes para hacer los BTO y calcular y que si el punto A lo pones 3 milímetros más adelante por año y que si el punto Pogonion. Entonces, ahorita yo uso todas las herramientas que tengo. Cómo está respirando, cómo está durmiendo, cómo está actuando la lengua, cómo se está modificando la musculatura y cuánto yo, de acuerdo a su base de cráneo, su potencial de crecimiento y su radiografía carpal, puedo estimar que esta paciente puede crecer. Ahora vamos a irnos, voy a guardar esto y vamos a irnos con la otra pacientita para que ustedes vean cómo es que modificamos ese crecimiento. Entonces me voy a cerrar este caso y vamos a abrir ahora otro caso de aquí. Y aquí yo ya lo tengo trazado, ya lo tengo buscado, perdón, y vieron cómo el trazo es demasiado rápido y yo voy a buscar ahora a Jimena, que ya la tenía trazada. A ver si nos da. A veces tarda un poquito en encontrar los datos de nuestros pacientes. Bueno, si no, lo que hacemos es que también lo volvemos a trazar. Y ahora vamos a buscar a Jimena 2. Y vamos a ponerle Pérez, por ejemplo. Le doy a aceptar. Y vamos a añadir registros. Entonces, que sean 2, vamos a trazar esta radiografía. Otra vez vamos a seleccionar la lateral, pero ahora me voy a meter aquí, es la inicial, esta es la de Jimena. Vamos a finalizar y vamos a subir su radiografía, porque recuerden que ahorita ya todo se está guardando en la nube para que no perdamos información. Entonces ahora vamos a ver si ya aparece su registro. Aquí está. Vamos a darle doble clic, la seleccionamos. Rápidamente lee el archivo. Me lo abre para que yo lo pueda trazar. Ahí está. Entonces vamos otra vez. Calibro la imagen. Le digo que de ahí a ahí son 10 milímetros. Lo aceptamos. Y vamos a realizar el trazado nuevamente. Y empezamos a trazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 segundos se tardó en hacernos el trazado. Antes yo me tardaba 7 minutos y lo hacía rápido. Pues nada más marcamos la vertical, ahí la veo un poquito muy chiquita, la modifico, le doy este ajuste fino de los puntos, pongo bien el cuello aquí, aquí está, y entonces ahora yo ya veo que vamos a continuar el trazado. Aquí se esconden estas herramientas, las vuelvo a sacar. ¿Y qué vemos? Esta paciente
que tiene, yo quiero ver su cefalometría. Vean, base de cráneo 53 contra 57 de su mandíbula. Ojo, su mandíbula es más grande que la base de cráneo. Alerta porque es una paciente con tendencia clase 3. Su ángulo sí ya está bien, pero el articular está abierto. Si el articular está abierto, eso quiere decir que está colocada más atrás su rama mandibular, por eso no se manifiesta una clase 3 tan severa. Sin embargo, si yo me dedico a cerrar la mandíbula exclusivamente con rotación del ángulo articular, la posibilidad de que se me cruce es alta. Y para eso hago el ejercicio de la predicción sin crecimiento. Entonces vamos a ver, y aquí yo puedo ver si voy cerrando, y acuérdense que mi objetivo siempre es que el borde del incisivo inferior llegue a la altura del estomion del labio superior. Entonces yo aquí voy a ir cerrando, aquí me va diciendo cuántos grados, estaba en 150 el ángulo articular, y ahora yo llegué ya, ahí ya me pasé, no puedo rotar tanto, estoy llegando aquí a el incisivo que llegue al labio superior, bajé a 151 esta rotación y el ángulo articular también tuvo modificación. Vean, se proyectó el labio, el mentón, pero también la mordida está borde a borde. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer que este maxilar crezca porque también mi cefalometría, aquí es cuando sí ocupo otro tipo de cefalometría. Por ejemplo, me voy a buscar cómo está el McNamara. Vamos a buscar dónde está la cefalometría de McNamara. Aquí está análisis de McNamara. Y me dice cómo se prolonga el maxilar. Acuérdense de silla al punto A. Y aquí me está diciendo que mi paciente tiene disminuida la longitud maxilar está disminuida. Entonces aquí me conviene hacer una disyunción maxilar y probablemente una máscara facial. Aunque su perfil ahorita se ve recto, sabemos que su mandíbula es grande y que cuando yo haga el control vertical para cerrar la mandíbula, para cerrar la mordida, perdón, me voy a quedar corta en el maxilar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Proyectar mi punto A hacia adelante, controlando verticalmente. Aquí vemos cuánto tengo que intruir. Aproximadamente tendré que estar intruyendo 6 milímetros para tener esta rotación mandibular. Entonces aquí ya veo cómo se me proyecta el punto, el mentón. Tengo un perfil armónico, cerré un poco nada más el ángulo articular y ahora yo sabía que tengo que, mi tratamiento tiene que, en este momento de la vida de esta niña, hacer un tratamiento de maximizar el crecimiento maxilar. ¿Para qué? Para que la mandíbula, cuando venga su pico de crecimiento, no se nos cruce esa mordida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar las mecánicas de control vertical, estimular el crecimiento del tercio medio y controlar mi ángulo articular, que no se cierre en demasía. Es decir, nos vamos a trabajar más en procesos dentoalveolares y en el goniaco anterior, más que en el ángulo articular. Entonces, déjenme guardar esto y vamos a trazar la radiografía de esta niña, cómo quedó después de la mecánica que yo pensé con esta primera radiografía. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a añadir otra radiografía a estos pacientes y me voy a este mismo paciente y me voy a ir acá donde dice añadir registro, selecciono otra vez el 2D, le doy que sí quiero esta y me vuelvo a seleccionar la lateral de cráneo. Y ahora tengo la lateral de cráneo, déjenme ver cuál es, esta es la inicial y esta es la siguiente. Es la misma paciente algunos años después y vamos a volverla a trazar y aquí ya me puedo dar yo una muy buena idea de cómo cambió. Este es antes y después, ¿eh? Es la misma paciente y vamos a hacer su trazado y lo vamos a... No sé por qué se me hace que no está en JPG. Se me hace raro. Déjenme ver si puedo añadir otra. En las radiografías. Déjenme ver cuál pudiera ser. Con los frames.
3, inicial. A ver si otra vez, porque ya, esta ya la tenía cargada, se me hace extraño, algo pasó ahí. Finalizar, subir. Vamos a ver si nos deja. Vamos a ver si la logra abrir. Si no, intentamos con otra. Ahí está. Entonces vamos a calibrarla nuevamente. 15 segundos me va a tardar en calibrar. En decirle que son 10 milímetros. Acepto. Realizamos un trazado. Empezar a trazar. Y otra vez contamos. Ya saben, son de 10 a 15 segundos. Pero ven aquí, antes de los números, cómo logramos cerrar la mordida, que no se cruzara, que se proyectara el mentón, que se proyectara el punto A y tenemos un crecimiento mucho mejor y estamos esperando el pico de crecimiento. Aquí en las vértebras nos podemos dar cuenta que todavía no llega a pico de crecimiento, entonces todavía tenemos que estar alertas. Entonces otra vez, vamos a ver los puntos, el punto blando, vámonos aquí a su tejido blando. Básicamente, vean, prácticamente no tuve que modificar casi nada de los puntos porque todos los detecta la inteligencia artificial con mucha exactitud. Y ahora vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? Su cefalometría. Y yo quiero ver el Roth-Yarabak. Aquí está. Y vamos a ver qué nos dice la nueva cefalometría. Su base de cráneo prácticamente se mantuvo igual, pero vean su mandíbula, está en 57. O sea, su mandíbula sí está creciendo, su base de cráneo ya no. Vamos a ver qué pasó con McNamara. ¿Se acuerdan que les dije que a mí me gusta ver qué pasa con el crecimiento maxilar? Porque esta paciente entró al protocolo de Respira, Duerme y Sonríe, donde nos enfocamos en su crecimiento. Y vemos aquí, por ejemplo, en la longitud maxilar, nos dice que está en 65 y debería estar un poquito más grande. Todavía dice que está disminuida. Y a pesar de eso, no se nos cruzó la mordida. Ahora vamos a ver en el Roth-Yarabak cómo está su ángulo articular, lo modificamos. ¿Qué hicimos? Rotamos. Rotamos la mandíbula hacia adelante. ¿A partir de qué? Del goniaco anterior. Por eso, y del control dentoalveolar. Entonces tenemos una paciente que cerramos su mordida sin modificar el ángulo articular, la base de cráneo siguió quedándose del tamaño que estaba y eso ya no se iba a modificar. Sí creció su cuerpo mandibular, sin embargo no se cruzó la mordida y tenemos un perfil mucho más ortognático. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? El pico de crecimiento, el pico de crecimiento puberal, y aquí es donde nosotros vamos a ver qué pasó con este crecimiento condilar y este crecimiento del cuerpo mandibular. Y vean cómo tenemos muy buenos resultados porque desde un principio yo sabía que era una paciente clase 3. Si hubiera sido una paciente clase 2, mis mecánicas hubieran estado enfocadas a cerrar el ángulo articular de llevármelo a 143, por ejemplo. Entonces, aquí no nos convenía que se quedara abierto porque su cuerpo mandibular era más grande que su base de cráneo. Así es como vamos, voy a guardar esta. Déjenme ver si de casualidad me permite ver las dos. No, aquí me deja ver nada más el trazado y sin trazar. Pero bueno, se puede hacer una sobreimposición de imágenes también, de trazados. Déjenme ver aquí. Aquí donde dice superimposiciones, le ponemos que sí. A ver si nos deja.
y seleccionamos las dos a ver si son las anteriores. Le damos que sí. No me está dejando porque la otra no la detecta. De aquí no sé por qué no me está dando el trazado, pero bueno. Es que ya lo guardé. Bueno, vámonos con otro paciente donde vamos a hacer el morphing. Aquí vamos a buscar otro paciente. Vamos a ver, por ejemplo, este paciente. Vamos a abrir, yo ya lo tengo capturado. Tengo capturado sus radiografías y sus fotografías de su cara y de su boca. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer un trazado nuevo de su radiografía. Aquí ya la tengo. Y voy a calibrar la radiografía como siempre lo hacemos. Y vamos a realizar el trazado. Ya está trazada. Perfecto, marcamos la vertical verdadera. Y ahora ya tenemos un trazo. Ahora aquí lo que yo puedo, bueno, vamos a ajustar los puntos finos, que realmente no tengo casi nada que ajustar, uno que otro. Y aquí sí le puedo superponer la radiografía, la fotografía, porque es un paciente que capturé todo su estudio. Y aquí yo me baso en Nación y en Pogonio. Este es un paciente ya adulto y yo tengo que ver cómo voy a hacer, si todavía tengo proyección de crecimiento, que evidentemente no, su radiografía carpal me dice que ya su tratamiento, su crecimiento terminó. Entonces, ¿qué me toca hacer? Tengo que hacer su predicción de tratamiento de ortodoncia, que también nos sirve para eso. Vamos a ver su cefalometría, que aquí puedo sobreponer que se vea la imagen solamente de la radiografía atrás y el perfil aquí, y puedo ver que su base de cráneo está en 58 y su mandíbula en 62. Pero ¿por qué si su mandíbula es más grande tenemos un perfil retrognático? Porque por su ángulo, fíjense, el ángulo sí es muy abierto. 134 debería estar en 120. Quiere decir que su base de cráneo está muy posterior. Y aunque su mandíbula tiene buen tamaño, su base de cráneo no le ayudó. Y aunque su ángulo articular está dentro de la norma, el ángulo acá de la silla fue el que estaba muy abierto. Esto quiere decir que en su primera infancia él no tuvo un buen desarrollo de la base craneal, del esfenoides, que tiene que ver mucho con lactancia materna y con respiración. Entonces, esto ya no lo puedo modificar. El paciente creció con un perfil retrognático clase 2, aunque su mandíbula tiene buen tamaño. Entonces, mis mecánicas serán encaminadas al control vertical, que no se abra más la mandíbula y que no se nos modifique el ángulo articular ni el ángulo goniaco, pero tampoco quiero llevar hacia atrás su dentición porque vean su vía aérea. Su vía aérea es muy estrecha. Entonces, si yo hago extracciones y me llevo hacia atrás el maxilar o los dientes maxilares, voy a atrapar la mandíbula más de lo que ya está y lo voy a predisponer a que tenga una apnea obstructiva de sueño. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, a veces yo prefiero que mis pacientes queden con una sobremordida horizontal un poquito aumentada. ¿Para qué? Para que durante el sueño su mandíbula pueda irse hacia adelante y no predisponerlos a que tengan hipoxias nocturnas por no estar respirando adecuadamente. De hecho, los tratamientos para los adultos que tienen apnea obstructiva de sueño es colocar dispositivos de avance mandibular. Entonces, yo lo que hago es camuflajear un poquito. ¿Cómo lo hago? Con predicción, con un BTO. ¿Qué es lo que yo hago con estos pacientes? Aquí yo, por ejemplo, lo que hago es que inclino un poquito la dentición hacia adelante. La dentición de arriba la pongo así y si tengo que hacer extracciones no son para retraer, nada más para liberar apiñamiento y trato de que todo se vaya hacia adelante. Aquí vemos cómo está en clase 2, probablemente lo dejemos así en clase 2 con un poco de proinclinación inferior y retroinclinación inferior, porque si yo hago extracciones,
yo me lo llevo, me lo puedo llevar hacia atrás, puedo retroinclinarlo y llevármelo hacia atrás. Y entonces yo le puedo pedir aquí que me haga un morphing. El morphing quiere decir que me va a modificar déjenme quitar este. Aquí yo le puedo pedir, morphing quiere decir que cómo se modifica el perfil. ¿Ya vieron? Ahí yo puedo, incluso esto para nuestros pacientes, cuando sí son distracciones de que tienen mucha biprotrusión o están en una clase 2 muy severa, entonces yo aquí les digo, mira, si yo tengo extracciones voy a modificar tu perfil o no lo puedo modificar. Dependiendo, hay pacientes que incluso se puede hacer la predicción quirúrgica, pero bueno, eso es con otro software. Entonces aquí yo puedo quitarle la foto y irme solamente a la radiografía y aquí puedo ver cómo están sus trazados, en cuanto estoy dejando la inclinación de sus incisivos, o si el paciente decidiera mejor hacerse en una cirugía, también se puede hacer con este, y yo aquí me da que por ejemplo quisiera un avance mandibular. Entonces aquí lo que hago es que descompenso, me llevo los dientes de arriba hacia adelante, los de abajo hacia atrás, y ahora voy a cortar la mandíbula y me voy a llevar a lo mejor a hacer una mentoplastía y así yo me llevo los segmentos hacia adelante o hacia atrás dependiendo lo que quiera. Esta es una rotación. Ahí, por ejemplo, estoy haciendo una mentoplastía. Aquí nos dice que la podemos rotar. Si yo quiero rotarla también, esto es el tratamiento ortodóntico. Y aquí yo estaría pensando en hacer un tratamiento quizá quirúrgico. Y si le pongo la foto, también podemos hacer un morphing. Pero bueno, esto ya requiere de más entrenamiento. Ahí podemos ver cómo este paciente a lo mejor no le favorece una mentoplastía, sino que lo que él requiere es una cirugía de avance mandibular completa. Entonces, todo esto a nosotros nos puede ayudar para hacer diagnósticos más precisos, nos puede ayudar para hacer diagnósticos más enfocados en las predicciones y ahorrarnos muchísimo tiempo para nosotros poderle incluso explicar a nuestros pacientes y saber qué esperar a largo plazo cuando son pacientes en crecimiento. No sé si tengan, a ver, aquí tengo unas preguntas en el chat, no sé si alguien más las puede escribir ahora. Dice, cuando usted dice que ya vamos tarde, ¿se refiere a qué edad? Bueno, depende. Base de cráneo, si nos llega un paciente a los 5 años con una base de cráneo corta, pues realmente ya estamos tarde. ¿Por qué? Porque ya esa parte del crecimiento de la base de cráneo ya no lo podemos hacer. Eso solo se puede hacer si le ayudamos o orientamos a la madre de que lo lacte y de que haga que respire bien por su nariz y su lengua funcione bien. Ahora, la genética también es determinante, porque hay pacientes que tienen pues digo, es igualito al papá o a la mamá, pues no podemos hacer gran cosa. Pero, por ejemplo, si en este paciente ya no puedo hacer nada, a pesar de que está muy jovencito, porque ya pasó su pico puberal de crecimiento. Pero a los 6 años ya está creciendo el maxilar muy activamente y si no hacemos nada entre los 4 y los 5, si ya vimos que la mordida estaba cruzada o estaba teniendo una clase 2 muy importante, pues también vamos tarde. Acuérdense también que ya cuando vimos el módulo de la poda neuronal. Por eso es importante que el tercio medio esté bien desarrollado a partir de la respiración nasal por la poda neuronal que pueda existir en nuestros pacientes. Entonces, hay que estimular el crecimiento del maxilar antes de los 8 años para esperar el crecimiento mandibular en la pubertad, dependiendo como yo quiera modificar el ángulo articular y el ángulo goniaco y las inclinaciones dentales para potencializar el crecimiento sagital de la mandíbula y vertical también de la mandíbula. No sé si hay algunas otras preguntas. Parece que no. A ver, déjenme ver, quiero dejar de compartir esta pantalla. Aquí está. Muy bien. A ver, me puedo meter al chat para ver si tenemos algunas preguntas, pero creo que ya no, ¿verdad?
A ver. Sí, dice que de momento solo esa. Bueno, o no sé si quieran abrir el micrófono, si se pueda, para que pregunten directamente. Pero parece ser que todo quedó muy claro o un poco confuso porque, a ver, creo que no. Ujú. Bueno, pues ya se habrán dado cuenta que estoy aquí en mi laboratorio. Hoy no tuve tiempo de ir a casa. Había puesto un protector de pantalla, un fondo de pantalla, pero esta plataforma no me lo permitió. Entonces, pues ni modo, me agarraron en cancha, pero aquí estoy para servirles. Espero que les haya sido de utilidad esta charla de cefalometría y pues me dicen que sí se va a quedar grabada. Espero que los compartan el link y yo se los vuelvo a compartir en la comunidad a quien desee. No sé si el programa es compatible con Mac, no lo sé. Yo siempre he usado PC. Pero en Mac, cuando yo he llegado a tener que utilizar programas que solo son compatibles con PC, lo que hago es descargar PC para Mac por medio de Parallel y ahí instalo todos los programas que necesito. Y me ha ido bastante bien, porque antes, eh, y entonces ahí no, yo ya ocupo, por ejemplo, On Demand, que también es un software de visualizador de tomografía, no me lo cargaba en Mac, pero ahora sí que instalé PC para Mac y ya lo pude ver sin problema. Ajá. ¿Cuánto cuesta el mes de Nemocep? Eso déjenlo escrito y ya los van a contactar directamente desde Nemotec. La verdad es que yo tengo ya varios módulos, entonces varía mucho el costo. Yo tengo el del Nemocast, tengo el Nemofab para orto, tengo el articulador virtual y tengo este Nemocef. Y la verdad es que, pues sí, me he metido mucho a la odontología digital porque me ahorra muchísimo tiempo. Y dicen que les interesa el link para volverlo a ver. Sí, para contratar el programa, los van a contratar directo. Voy a volverles a poner, si gustan, el QR para que contacten directamente a la señorita Irene. Déjenme ver aquí dónde está compartir, mostrar pantalla. A ver si se puede ver. No sé si estén viendo ya mi pantalla. A ver, me avisan. ¿Sí se ve la pantalla? Sí, ok, ahí está para que traten vean el QR, le tomen foto, de una vez lo escaneen y nos preguntan que si se les va, se puede ver el trazado del doctor Rocabado, sí, también se puede ver y el de vías aéreas. A ver, déjenme ver, voy a dejar de compartir para que entrar nuevamente al Nemocef y que ustedes vean todos los trazos que se pueden hacer. Aquí está. Vean, por aquí yo vi el otro día el del doctor Rocabado en la R. Aquí está, análisis de Rocabado. Ahí está, vamos a quitarle la foto para que la vean. Y aquí les da la cefalometría, el triángulo yoideo, el ángulo del cráneo y el espacio occipital. Sí, obviamente aquí hay que modificar un poquito el trazado. Bueno, es que este es el trazado de los planes de tratamiento, pero el inicial aquí está. Sí tiene el de Rocabado, tiene el de Ricketts, tiene el de perfil blando, también nos permite ver aquí los tercios de nuestro paciente, por supuesto, tiene el de Ricketts, el dentoesqueletal y todo nos lo da con medidas y en rojo sale lo que está fuera de la norma. Ajá. Entonces sí, vamos a mandarles la grabación. Ya me están confirmando que nos van a dar un link para que ustedes la puedan volver a ver. Y que si son varios programas, bueno, Nemocef tiene muchos módulos. Este es el de 2D, el de cefalometría,
también tiene el módulo de ortodoncia, tiene el módulo de cirugía, de hecho, ahora sí que contacten a la señorita Irene y ella les va a mandar toda la gama de módulos que tiene. No es obligatorio comprar todos los módulos, pueden ir comprando de uno en uno. Yo empecé con Hemocep, luego seguí con Hemofab Orto, luego seguí con Hemocast, que también nos permite hacer ortodoncia para alineadores, nos permite hacer la segmentación automática, nos permite imprimir guías quirúrgicas para mini implantes, para implantes, o sea, tiene toda una gama bastante interesante de cómo ayudarnos en la era de la odontología digital. Y pues bueno, entonces, bueno, ya tuvieron, de todas maneras yo les mando este QR a la comunidad para que lo escaneen y si les interese, contacten directamente a la señorita Irene para que les dé seguimiento de cómo poder utilizar estos software para poder, de hecho, pues aquí también yo lo que tengo es el University, donde están todos los tutoriales. De hecho, yo me metí a ver los videos para ver cómo ir utilizando los software, porque sí tiene su curva de aprendizaje, pero la asistencia técnica es muy buena. Entonces, pues vale la pena meternos a este mundo de la era digital. Entonces, bueno, pues aquí ya nos están dando las gracias. Pues para mí también es un placer estar con ustedes aquí. Voy a cerrar aquí el programa y voy a dejar de compartir. Pues es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por estar siempre pendiente de lo que nosotros tenemos para compartir para ustedes. Y pues nos estamos viendo en los diferentes eventos. Muchas gracias por todo.